Bueno, han pasado 20 años desde la última vez que salí de la que fue mi universidad. Aquí es donde empecé estudiando Ingeniería Técnica Industrial y es lo que me ha permitido llegar a donde estoy hoy. Así que nada, hoy tengo la gran oportunidad de dar una charla a los alumnos y las alumnas de Ingeniería Técnica Industrial y me hace muchísima ilusión. Así que venga, vamos. Bueno, como ha comentado Juanma, hace 3-4 meses pasaba por aquí por la escuela y decidí entrar. En los últimos 20 años, que fue cuando yo me fui de esta escuela, he pasado muchas veces, pero nunca me atrevía, no tengo muy claro por qué. Siempre pasaba de largo, seguramente porque los años que vivimos aquí, pues bueno, no son años fáciles y pues había una especie de rechazo. Pero me alegro mucho de aquel día parar la moto, entrar, atreverme a escribir a Juanma, a ver si andaba por aquí y charlar un rato con él, porque la verdad es que fue un café bastante interesante y gracias a ese café pues estoy hoy aquí con vosotros. Estoy bastante nervioso, aunque estoy acostumbrado a hablar a grupos grandes. La charla de hoy pues es bastante especial para mí y entonces estoy un poco nervioso, ¿vale? Así que bueno, disculpar si en algún momento me tiembla la voz o alguna cosa así. Entonces hace 3 meses entonces que planteamos esta charla, yo empecé a pensar un montón de cosas porque me encanta trabajar con gente joven, contarles mi caso, mi experiencia y que les sirva a ellos, ¿no? Pues para aprender, para inspirarse y para ver lo que les puede venir en un futuro, ¿no? Entonces empecé a pensar en una charla, os quería hacer un juego que tenía que ver de temas de estructura, súper chulo. Y no fue hasta la semana pasada cuando de repente me escribió Juanma y me dijo: hola, ¿cómo te presento? ¿Y cómo se llama la charla? Y hostia, me quedé un poco en blanco y le digo: ¿cómo me presentas? Pues joder, Hugo. Y no era capaz de decirle cómo presentarme. De hecho, él fue quien me dijo: oye, si quieres te presento por tu posición actual en la empresa, en Técnicas Reunidas. Y luego me preguntó por el título de la charla. El título de la charla lo tenía muy claro. Os quería comentar, hablar sobre cómo resistir un terremoto. Pero la verdad que yo no tengo ni idea de cómo se resiste un terremoto, entonces lo cambié y dije: oye, ¿cómo prepararnos para un terremoto? Porque es una de las cosas que en esta universidad nadie os lo va a enseñar. Os tiráis 3 o 4 años, en mi época eran 3 años aquí, aprendíamos un montón de cosas de resistencias de materiales, tecnología de materiales, comportamiento de materiales. Esta asignatura, Ingeniería Estructural, me hace especial ilusión estar aquí porque fue en la asignatura donde a mí se me abrieron bastante las luces, digamos, dentro del mundo de la ingeniería. Y no tenía ni idea de cómo llamar a esta charla, entonces no sé cómo le dijiste que le íbamos a llamar. Tenía pensado hacer una presentación, pero pues no hago presentación y tengo que estar poniendo el título. Entonces dijimos: pues oye, ingeniería sísmica desde un punto de vista humano y muy personal, ¿vale? Lo que yo os voy a contar es mi experiencia, no es ni lo bueno ni lo malo, ni lo que os pasará ni lo que no, es lo que me ha ocurrido a mí. Y si podéis sacar algo claro de ahí, fenomenal, y si no, pues os habéis llevado una palmerita de chocolate a los que haya llegado y genial. Vale, entonces mi nombre es Hugo Díaz, como ha dicho Juanma, soy ingeniero técnico industrial. Esta es la primera vez en mi vida que digo que soy ingeniero técnico industrial. Yo siempre digo que soy ingeniero mecánico, porque decir que soy ingeniero técnico industrial a mí siempre me ha parecido poco. Bien por la sociedad, bien por la época en la que yo lo estudié, decir que eras ingeniero técnico industrial era como, también por un tema familiar, pues parecía que era poca cosa. Gracias a estudiar esta carrera y a estar en esta asignatura, aquí es donde aprendí la magia de simplificar las cosas. Empezamos a ver lo que son los espectros sísmicos, algo bastante complejo. Llevamos los primeros años viendo integrales, matrices, que si autovalores, y yo no entendía absolutamente nada de qué hacía aquí, pero continué aquí, porque si terminaba la carrera iba a ser alguien, ¿no? A mí es lo que me enseñaron en mi época, ¿no? Ahora lo hablábamos tomando el café. En mi época te decían aquello de: estudia una carrera, ten un buen trabajo, dalo todo, sangra si hace falta, déjate la vida, asciende, ten una familia de hijos, cásate, una casa, y luego te mueres, ¿vale? Y entonces tú te obcecas en trabajar sobre eso. En esta asignatura es donde vi cómo simplificar de esa parte de la ingeniería sísmica a fuerzas equivalentes y a poder calcular una estructura que te resista un terremoto. Me encantó la asignatura y eso me abrió que un día, hablando con un amigo mío que estaba trabajando en su empresa, le llamé y de repente se oía por detrás: ¿quién es? ¿Quién es? Y digo: no, es Hugo. Y dice: ah, ¿y ese quién es? Pues que el chico que ha sacado un 10, que se venga. Y entonces dije: pues voy, tampoco tengo nada que perder, ¿no?
pero no tenía realmente ni idea de cómo funcionaba todo esto. Fui a la empresa, estuve trabajando varios años, le mentí, no, hoy ya como ha prescrito lo puedo decir, me preguntó, oye, ¿cuántas asignaturas te quedan? Yo tuve una época complicada en la carrera, hubo 2 años que hubo bastante parón por una enfermedad de mi mamá, y me dijo, ¿cuántas asignaturas te quedan? Y le dije, pues unas 10 asignaturas. Y me dijo, es que son muchas, trabajando aquí y tal. Digo, no, pero no te preocupes, que verás cómo va a ir todo bien, que me apetece mucho trabajar, coger experiencia y aprender qué es esto de la ingeniería, ¿no? Qué es ser un ingeniero de estructuras, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Enfrentarte al día a día. Me admitió, me dio la oportunidad, me quedaban 18 asignaturas, ¿vale? Las saqué en 10 meses. Y no porque hiciese nada especial, sino porque tenía la necesidad de trabajar, ganar dinero y aprender lo que iba a ser la vida. El problema es que también vas aprendiendo a base de palos. Estando allí también tuve la grandísima oportunidad de un día, se enfadó conmigo, él no lo recuerda así, pero yo estaba comiendo tranquilamente, entró enfadado, habíamos perdido un proyecto porque en la empresa pues, no dominábamos muy bien el inglés, y mientras yo me comía mis albóndigas y estaba tranquilo, entró y me dijo, ¿pero por qué no sabes inglés? Es que si supieses inglés habíamos perdido el proyecto, etcétera, ¿no? No lo dijo así, yo lo recuerdo así, pero lo recuerdo con muchísimo cariño. Y entonces lo agarré y al día siguiente me presenté y le dije, ¿seguro que quieres que aprenda inglés? Sí, pues oye, si te parece, hacemos esto. Yo me voy a Estados Unidos y estudio inglés 2 meses. Y me dio la oportunidad. No tenía ni idea de cómo lo iba a hacer, ni cómo lo iba a pagar, ni de qué iba a hacer, pero tomé esa decisión. Luego todo esto tendrá un sentido, ¿vale? Cuando lo veamos. Por eso lo recalco. Volvimos de allí y a mí me parecía poco. Fijaos que es una empresa pequeña y es donde he aprendido muchísimas de las cosas, porque tienes que aprender a ser hombre orquesta y a lidiar con todo. Y rápidamente te enfrentas pues, a un cliente, a una reunión difícil, te juegas unos cuantos millones y espabilas, ¿no? Pero me sabía poco, era ingeniero técnico, me sabía poco, estaba en una empresa mediana, ¿no? Me parece bastante injusto, pero es como me sentía. Resultado que decidí estudiar la superior para llegar a ser, hostia, ya ingeniero industrial, de verdad. La estudié a la vez que trabajaba. La única condición para poderme ir algunas veces por la mañana era que no se notase de cara a los clientes que yo estaba estudiando, y yo lo acepté. Este amigo que os comentaba de la empresa era un chico brillante, muy astuto, dejó el trabajo para irse a estudiar la superior, y cuando se enteró que yo seguía estudiándola, trabajando, me dijo que me había vuelto completamente loco. Y dije, pero es que necesito el dinero. Resultado que así lo hice, dejé de escucharme si me dolía el cuerpo, si me dolía la cabeza. Yo trabajaba pues bueno, las horas que hiciesen falta, salía corriendo a la universidad, estudiaba todos los trabajos y terminé la carrera. En 2 años, una nota por encima del 7,5, del 8, que eso me permitió acceder a una beca para irme a Estados Unidos. Me seguía sin parecer poco el haber estudiado ingeniería técnica industrial, ingeniería superior, tener un trabajo como ingeniero desde los 23 años, así que me voy a Estados Unidos a ver qué encuentro. Presento una beca, yo era bastante mayor, yo siempre siento que soy muy mayor para todo lo que hago. Cuando empecé la superior tenía 26 años o 27, ya no me acuerdo, me sentía súper mayor. Cuando volví de Estados Unidos, cuando tuve mis hijos, siempre es algo que me ha acompañado durante la vida. Hoy me siento muy mayor estando aquí, ¿vale? Y otro día tomando un café, él se reía de mí, me decía, tienes 42 años, tío, no es nada. A vosotros parecerá un mundo, pero llega. Me fui a Chicago, lo hice muy bien. Un año antes, mi nivel de inglés era, cuando perdí la conexión en Miami, les dije my flight, y ahí estaba mi nivel de inglés. Me esforcé mucho, y al año siguiente estaba en el IIT haciendo una tesis. Fue súper interesante, porque una de las cosas que me di cuenta que había aprendido en esta universidad, en la Politécnica, porque otra cosa no, pero hostia, palos nos dan unos cuantos, no sé ahora, pero en mi época, hostia, nos daban muchos palos. Tú te dejabas la piel y llegabas y te plantaban un 1 y decías, hostia, ¿y esto? Supongo que por vuestras caras que tampoco ha cambiado mucho eso. Llegué a Estados Unidos, yo quería hacer temas de puentes, ¿vale? Una de las cosas que luego vamos a jugar es con las estructuras, con qué tipo de estructuras creéis que sois o qué estructura queréis ser, ¿vale? Yo en aquella época quería ser la torre más alta del planeta, para que se me viese allá donde estuviese. Pero nadie me explicó que si eres una torre, una pequeña fuerza arriba,
va a provocar un momento gigantesco en tu base, ¿no? Y nadie me explicó que si esa torre la pones en Madrid, tiene que resistir unas fuerzas, y si la pones en Perú, va a resistir otras muy diferentes. Pero yo quería ser una torre. Resultado, llego a Estados Unidos, hablo con los jefes de los departamentos de Ingeniería Civil de la universidad y les digo que quiero hacer una tesis sobre puentes, porque quería saber cómo funcionaban los puentes. Me la mandan y en 2 semanas estaba hecho lo que me habían propuesto. Le presento yo un nuevo índice para investigar todas las directrices de los diferentes departamentos de transporte de Estados Unidos, de cada uno de los estados, son 50, e intentar aglomerarlas. Porque te das cuenta que en el estado de Nueva York hacen cosas muy diferentes al estado de Michigan y deberían de ser iguales. Y parece que nadie habla entre ellos para resolverlo. Lo resolví y llegó el momento de venirme. Yo quería haber hecho el doctorado en Northwestern, no pude. Y un par de días antes de coger el avión de vuelta, estaba llorando, sintiéndome un fracasado. Porque yo no había conseguido quedarme allí estudiando. Porque mi ilusión era tener unos hijos y que fuesen americanos. Y porque si eres americano y europeo, joder, más se te tiene que dar para no encontrar trabajo a futuro. Y nosotros veníamos de la época del 2008. Una crisis que nos arrolló un poco. Era muy difícil encontrar trabajo. Regresé, para ir un poco rápido, que al final regresé, todos mis amigos me decían que era imposible conseguir trabajo en España, y dije, bueno, joder, vamos a intentarlo. Y me salió trabajo en una multinacional. Y estaba muy orgulloso, empecé a trabajar como líder adjunto de un chico de civil y gestionábamos un proyecto que era un ciclo combinado en Venezuela de 1.000 millones de dólares. Era una auténtica barbaridad, ¿no? Ahí aprendí bastante, pero también aprendí unas lecciones de la vida que eran un poquito desagradables, ¿no? Te dejas la piel y un día te enteras que tu compañero que tiene al lado y que tú haces el doble de cosas que él, pues gana unos 30.000 euros más que tú al año. Y escuece. Ese día coges la moto, te vas a tu casa y dices, hostia, ¿qué estoy haciendo mal, no? O sea, me siento una mierda. El tío que tengo al lado, que hace mucho menos que yo, gana el doble que yo, más del doble en aquella época. ¿Qué cojones estoy haciendo mal, no? Y de repente, antes de irme a Estados Unidos, yo estaba buscando empresas, apliqué a Técnicas Reunidas y justo cuando me ocurrió eso, ese día, pues al día siguiente me suena el teléfono y me llaman de Técnicas Reunidas, que tenían mi currículum, que no saben por qué, necesitaban gente y había tocado. Y yo la verdad que me asombró bastante decir, hostia, ¿por qué me llamas hoy a mí? Entro en la empresa, Técnicas Reunidas, vuelvo a calcular, ser ingeniero, calcula estructuras y rápido empiezas a destacar. Y no porque yo sea mejor que ninguno de ellos, ¿vale? Eso tenerlo por sentado. Justo ahora lo hablábamos antes de venir a la charla, que, hostia, ¿qué pasó, no? Para llegar a ese punto. Y probablemente es que te querías dejar la piel para intentar demostrarte en una de estas, hostia, lo que vales, lo que no vales, quién eres. Resultado que llevo 10 años en esa empresa, el año 3 ya fui líder de área. Ser líder de área significa que hay un líder, el jefe del proyecto, esos tantos miles de millones, y tú estás debajo gestionando un equipo de 30 personas, ¿vale? Eso fue para un proyecto de 2.600 millones, que era el proyecto más grande jamás concedido a una única empresa española. Te sigues sintiendo, pues eso, vacío, dices, esto no vale, necesitas más cosas, te dejas tu piel, sales del trabajo a la 1 de la mañana. Otra de las cosas que no nos hablan en la universidad es del coste que tiene lo que haces. Yo me recuerdo cuando resolvíamos problemas de hormigón, de acero, o sea, nunca echábamos un número de, oye, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta el metro cúbico de hormigón? ¿Cuánto cuesta una tonelada de acero? ¿Qué acero usamos? Bueno, ahora entramos en esa parte, ¿vale? Resultado que seguí y fui el líder más joven, como ha comentado Juanma, al que le asignan un proyecto único de 4.000 millones de dólares en Argelia. Una barbaridad. En pico íbamos a ser 176 personas. Yo cada vez que lo pensaba y veía el diagrama temblaba y decía, cojones, ¿qué voy a hacer con 176 personas? O sea, no tengo ni idea. Es cierto que luego tienes gente que te ayuda a dirigir todo eso, ¿vale? No eres tú solo. Vino el COVID, lo hicimos bastante bien, pero el coste que os comentaba antes, el coste mío, empezaba a ser demasiado elevado. Ya llevaba unos 4 o 5 años en puestos de responsabilidad, ansiedad, estrés desproporcionado, y empiezas a sentir algo
que nadie te explica, pero que se llama como fatiga crónica. Y bueno, lo único que piensas es que tienes que ser más fuerte para resistirlo. Y cuanto más fuerte te conviertas, pues más lo resistirá. Pero ahí está la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza es igual, acción y reacción, ¿no? Si ahora nos apoyamos sobre esta pared y le hacemos una fuerza de 1 kilo, ¿qué reacción nos da? 1 kilo. Pero si la fuerza que le hacemos es de 1000 kilonewtons, lo que vas a recibir son 1000 kilonewtons. Eso a mí nadie me lo explicó, ¿vale? No sé si a vosotros lo han explicado, pero eso ocurre. Llego al COVID, pasa y me vuelven a reasignar otro proyecto. Eso es algo bastante raro, ¿no? Antes me preguntaba Juan, ¿cuántos líderes hay dentro de la empresa? Pues dentro del departamento de civil somos unas 500, 600 personas y líderes habrá 7, 10. Y que te reasignen un segundo proyecto es muy complicado, ¿vale? A mí me lo reasignaron. No sé si me hicieron un favor o no, pero me lo reasignaron. 1.300 millones, el proyecto técnicamente más complejo de la historia de la empresa. Íbamos a hacer unas estructuras titánicas, 10.000 toneladas de estructura con todos los equipos montados, se iban a construir en Arabia Saudí y se iban a llevar al puerto de Amberes, a Bélgica. Y una vez allí, tienen que resistir contra la explosión. Eso no se ha hecho en la vida. Dentro de ese equipo teníamos 4 líderes más, o 5. Yo no lo sabía y el día que llego a montar el equipo me los encuentro y empiezo pues a temblar, ¿no? Digo, hostia, que es que tengo más líderes aquí. ¿Qué voy a hacer? El síndrome del impostor, ¿no? Yo en mi época no se hablaba del síndrome del impostor. Y ahora se habla muchísimo, pero yo sigo sin tener claro lo que es. Yo lo que sentía es que cada día que llegaba al trabajo decía, hostia, no tengo ni idea de hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Pero vas tirando, ¿no? Porque has llegado a una posición que era la que tú soñabas, la que esperabas llegar, pensabas que ibas a ser el hombre más feliz del mundo y por más que sigues peleando, has llegado a tal abismo que no sabes hacia dónde tirar. He ido mezclando un poco la presentación y otra parte del objetivo de la charla, que era hablar de la cara B que nadie nos enseña, ¿no? Sí, ingeniero, el líder, hostia, una empresa número 1, estamos en el top 10 a nivel mundial, joven, 42 años, hostia, un sueldo que no es el que mereces, pero bueno, si lo comparas con el resto del mundo dicen que está muy bien, pero tú te sientes que eres un completo fracasado. Y no lo digo esto ni por, no sé cómo deciros, ni por despertarme, hostia, ¿cómo puede ocurrir eso? No, os digo lo que ocurre. Y me cuesta mucho decir esto. La primera vez que hablé con Juanma fue hace 9 años, cuando entré en Técnicas Reunidas, por un proyecto en Perú. Hablamos de una charla por temas de sismos. Si hubiese venido aquel día a daros esa charla, os habría estado hablando de cómo la normativa americana aplica, cómo se aplica a las diferentes estructuras, qué diferentes parámetros hay que utilizar, ¿vale? Que es un Special Moment Frame. Os habría dado una charla súper diferente. Pero en aquel momento pues no la dimos y hemos llegado a hoy. Porque tenía que pasar, pues seguramente, todo este proceso. Y esta es la cara B de la vida, ¿no? Lo que os quería hablar y os quería comentar es de cómo prepararse para un terremoto. Yo, por desgracia, en la carrera, a mí nadie me explicó que durante la vida íbamos a tener que resistir determinados terremotos. El mío primero llegó con 13 años. Entonces os preguntaba, oye, ¿qué estructura sois? Yo con 13 años era una especie de cabaña construida en un árbol, con esas ramas que te vas encontrando por el bosque y dices, ¡buah! Esto es una pistola láser, o esto es, pues no sé, un boomerang, o esto es una super escopeta, o esto es lo que sea. Y construyes tu cabaña en tu árbol. Y de repente llega alguien, tira tu cabaña y arranca el árbol. Pero nadie te enseña a soportar eso. Ese es el primer terremoto de la vida. Probablemente algunos de vosotros ya habréis vivido algunos de estos. Esos terremotos pueden ser mejores o peores, puede ser una pérdida familiar, ¿no? Eso me ocurrió a los 13 años, a los 14 años perdí a mi abuela, que era pues la persona que me veía por lo que era, no por lo que iba a ser, ¿no? Todo el mundo siempre ha visto expectativas. Por eso con 20 años empecé la carrera, empecé a cumplir todas las expectativas de todo el mundo. Ya esa cabaña desapareció. Intenté reconstruirla, esta vez en el suelo. Digo, joder, si alguien arranca el árbol, al menos a mí no me afecta, estoy en el suelo.
y llegas con 17, 18 años y te la destrozan de nuevo. Y dices, hostia, es que no tengo que ser una cabaña de madera, yo no soy madera. En la universidad nos enseñan mucho de resistencia de materiales y de materiales, ¿no? Entonces, una de las cosas que os propongo es averiguar qué material sois. No sé si os lo ha preguntado esto a alguien alguna vez. Oye, ¿sabéis qué material sois? ¿Sabéis si sois acero, si sois hormigón, si sois bambú, madera, yo no sé? O sea, ¿alguien os ha preguntado, oye, ¿tú de qué material eres? Sí, me lo imagino. A nosotros tampoco nos lo preguntaron. Yo no tengo ni idea de qué material soy, ¿eh? Cuando tú sabes la estructura que quieres ser, por eso os comentaba antes, pues puedes decir, hostia, para diseñar esta estructura necesito este material. Pues lo primero es saber, hostia, qué material somos cada uno de nosotros. Os tiráis aquí 3, 4 o 5 años y nadie os pregunta, oye, ¿qué material estáis hechos? Para saber qué podéis resistir y qué no podéis resistir. Porque os garantizo que no se puede resistir todo. Y hay un montón de vídeos motivacionales, gente que dice, oye, supera tus límites, lucha. A mí me encantaban y creo que es la cosa que más daño me ha hecho, porque yo seguía siendo cada vez más fuerte. Entonces, joder, es que soy débil, pues más fuerte, más fuerte. Entonces la hostia cada vez era mayor. A los 32 años me llegó la siguiente hostia. Esta era más o menos, ya era líder de área que os comentaba antes, un problema familiar, trabajaba de lunes a viernes, una media de 50 horas semanales, 50 y pico, un hijo recién nacido, 17 meses tenía ahí, y los fines de semana me tenía que ir a trabajar, viernes por la tarde, sábado entero y domingo entero. Y yo pensaba que, hostia, eso te hace fuerte, eres cada día más fuerte, ¿no? Hasta que un día tu hijo tiene una enfermedad, le ingresan, tiene una bronquiolitis muy bestia y le da atelectasia, ¿no? Que es que el pulmón, hay una parte del pulmón que deja de funcionar, está colapsada. Y ese año la bronquiolitis fue muy fuerte en España, o en Madrid, y había niños que morían, ¿vale? El mío no, ¿eh? 20 de noviembre de 2017, salgo del trabajo a las 3:30, voy a ver a mi hijo y me tengo que ir al otro trabajo. Resultado que cuando me dirijo estoy realmente agotado, voy en la moto y pienso, hostia, si no tomo esta curva, tío, y sé perfectamente qué curva es, ¿eh? Y por 3 segundos dije, hostia, pues no tiro para allá, ¿no? Ya estoy cansado de ser fuerte, de yo quiero estar con mi hijo, abrazarle, pero es lo que te han enseñado, a ser fuerte y a tirar. Por supuesto, la tomas la curva y continúas siendo fuerte. Y ahí te empiezas a dar cuenta de, hostia, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Y ahí es cuando dije, oye, pues tendría que escalar una posición más y entonces ya todo irá seguramente súper bien. Y entonces llega la época de los 40 años. Ahí dicen que la crisis de los 40, ¿no? En vuestra época, seguramente, como la esperanza de vida está subiendo bastante, igual es la de los 50. La crisis de los 40 es el momento, yo creo, como yo la defino, que te das cuenta que todo lo que has hecho era para cumplir las expectativas de todo el mundo, menos las tuyas. Y entonces se te cae el castillo de naipes y no tienes ni idea de qué hacer, ¿no? Una frase que se me ocurrió para la charla, que uso yo mucho con mis equipos de trabajo, es cuando te presentan un plano y ves algo raro, le pones, oye, ¿por qué está esto aquí? Entonces, yo una de las frases que hago mucho es decir, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estoy yo hoy aquí? Y no me refiero en plan trascendental. No, oye, ¿por qué estás aquí? Yo en su momento, para cumplir las expectativas, pues, de mis padres. No os voy a engañar. ¿Por qué estoy yo hoy aquí? Pues porque han confiado en mí para que os cuente algo que vaya un poquito más allá de la ingeniería y os pueda, oye, pues hacer a lo mejor reflexionar, aunque sea durante esta hora, ¿vale? Que estemos aquí juntos. Pero es una pregunta que cuando te la haces, tanto a nivel ingeniero para resolver un problema, como a nivel personal, pues oye, te resuelve un montón de cosas, sobre todo si te dices la verdad. Yo soy fuerte. Pues yo soy fuerte de verdad. Pues no, pues soy débil. O sea, no me gusta llamarlo contrario de fuerte débil, me gusta llamarlo vulnerable, ¿vale? O sea, eres vulnerable, eres sensible, pues te dan una hostia, pues coño te duele. Pues llegas a hacer algo por un amigo con mucho cariño y a él no le gusta y joder, te duele. Pero parece que si lo expresas, que si lloras, que si dices... Parece que somos, ¿no?, débiles, ¿no? Y yo no creo que sea esa la palabra.
Resultado que a los 40 años, como parecía que no me iba enterando de lo que ocurría, me había desconectado completamente de mi cuerpo. De hecho, os podría contar un proyecto que lancé que tenía que ver con ultradistancia y hacer, o sea, cada vez más barbaridades. En vez de coger, parar y hacerme estas preguntas que os estoy comentando, ¿no? ¿Qué material soy? ¿Qué estructura quiero ser? ¿Pero yo qué quiero hacer? Pero entras en la vorágine de esta, pues en la vorágine que estamos metidos, que hay que entrar muchas veces, y continúas y avanzas, ¿no? Y entonces con 40 años ya empiezas a ver que, hostia, que hay muchos temblores raros. Estás en una reunión con la gente, le estás mirando a los ojos y ves que tus párpados están temblando. O las manos te empiezan a temblar así, taquicardias, pero lo controlas todo porque es muy fuerte y nadie te lo nota. Pides ayuda a la gente que se supone que te tiene que ayudar, en este caso pues, algunos jefes. Y pues, es que la gente no sabe tampoco, con todos estos temas emocionales y tal, nadie sabe muy bien cómo ayudar, ¿no? Y entonces llega 2023 y decides que tienes que pedir ayuda. Te vas al médico como una salvación y dices, hostia, explicas todo lo que ocurre y la solución es atiborrarte a pastillas, benzodiazepinas, lorazepam. Están bastante de moda y, por supuesto, en algunos casos son necesarias, ¿vale? No voy a decir que no, ni estoy haciendo apología de lo contrario, ni... Pero en mi caso lo que sentía es que me volvían a callar de nuevo, o sea, llevan toda la vida callándome y de nuevo me vuelven a callar. Siempre me sentí un bicho raro cuando os comentaba, ¿no? Con 13 años, con 11 años, siempre me sentía un bicho raro, porque tenía un modo de pensar y de ver las cosas un poco diferente. De hecho, en el mundo de la ingeniería, probablemente sea el antiingeniero, ¿vale? Porque para muchas cosas yo no estoy organizado, pero sí muy resolutivo. Pero hay gente que cuando te conoce dice, hostia, es que tú eres ingeniero. Resultado, pides ayuda, la que te dan crees que te va a destrozar todavía más, te dicen que continúes con tu vida y entonces crees que lo que te va a pasar es que vas a explotar. Me niego, hablo con un gran amigo mío en mi moto, luego veréis la relación, amo las motos con locura. Cuando entro y las veo ahí digo, escogería ahora mismo todas y me iría a dar un paseo. Y qué pena que en mi época no hubiese existido, ¿no? Esos programas. Con la moto hablo con un amigo y me recomienda ir a un psicólogo, ¿no? Ahora está muy de moda decir, oye, ir al psicólogo. A mí me da pánico también hablar temas de salud mental, o sea, te lo decíamos, está tan de moda que no sabes en qué punto entrar, ¿no? Porque la gente se cree, hostia, ya viene a contarme, ¿no? Empiezas, pero no paras. Tú vas a tu psicólogo, pero llevas tu vida desproporcionada. Y llega el 7 de julio de 2023 y a la que salgo del psicólogo teníamos un problema bestial en la empresa, titánico, después de 1 año y medio de proyecto. Yo pensaba que el proyecto ese iba a reventar, el que os comentaba, 3.300 millones, el complejo técnicamente más complejo de la empresa, yo pensaba que iba a reventar en 4 o 5 meses, llevamos 1 año y medio. Y ya surgió un problema desproporcionado, buscamos una solución, intenté discutirla con todo el mundo, la aprobaron por una parte, excepto mi empresa, mis jefes. Como era diferente, nadie creía en ello y no sabían cómo hacerlo. Salgo del psicólogo y a la que voy en la moto tengo un accidente de moto. Y no lo salvé por esto. Me caigo en la glorieta de encima de Gregorio Marañón, justo al lado de la Superior. Me caigo, el impacto en aquel momento se había dicho, nada, me caí y tal, levanté la moto y me fui, ¿no? El impacto fue bastante fuerte con el hombro. De hecho, no reventó el hombro, pues porque me gusta muchísimo el deporte y bueno, pues tuve muchísima suerte. Pues, si no, pues igual me habría destrozado la clavícula, no lo sé. Latigazo cervical, mareo, se me quedó la pierna enganchada. Levanto la moto como un loco y la gente me empieza a increpar. ¡Gilipollas! ¡Ay, no se puede parar de hablar! Hostia, yo estaba alucinando y decía, ¿pero qué me estáis contando? O sea, que acabo de tener un accidente, que cojo la moto, me levanto y me voy a mi casa. Porque pensaba que si me levantaba y me iba, pues no le iba a coger miedo a las motos, que son mi pasión. Y que tienes que ser fuerte. Llego a mi casa, intento encender el ordenador del trabajo y no enciende. Digo, me cago en... Tenía una reunión con mi equipo a las 4:30. Me conecto por el móvil. Acaba de tener un accidente de moto. Hago la rehabilitación, vuelvo a la empresa y a los 2 meses y medio, pues reviento del todo. La ansiedad es desproporcionada, mareos, problemas de visión.
y tienes que abandonar. Pero claro, es que llevas toda la vida sintiéndote que eres poco, a pesar de que has llegado ahí, ¿no? Y abandonas, ¿no? Ahora cuando pienso con lo de la moto, os decía que era muy importante. Las motos siempre han sido súper especiales en mi vida. Yo de pequeño con 7 años salía corriendo a ver a mi abuelo arrancarle su moto. Y no entendía cómo podía haber tenido un accidente en moto. Llevo toda mi vida con motos, ¿no? Ahora como lo veo es que alguien pues te va diciendo, para. Hay una frase súper famosa, ¿no? de Steve Jobs que decía, yo la escuché con 20 y pocos, ¿no? Que decía, you cannot connect the dots looking forward, but you can also connect them looking backwards. Pero yo llevaba toda mi vida mirando hacia adelante y jamás mira hacia atrás. Ahora miras atrás y dices, hostia, pues tienes razón, ¿no? Y ves cada uno de esos puntos que te iban diciendo algo. Pero cada uno de esos puntos son los que han hecho que hoy esté aquí. Y esto será otro punto y seguramente dentro de 10 años, hostia, pues lo entenderé o no, no lo sé. Y claro, reflexionando bastante sobre la charla, yo no tenía pensado contaros todo esto, es extremadamente personal mío. Os pido que lo respetéis, ¿vale? Porque es súper importante y no es sencillo. Pero es que llevo años pensando que todos tenemos una historia que es increíble. Por pequeña que sea, nuestra historia, joder, pues es chula. Y yo me niego a pensar que nuestras historias, hostia, no le puedan ayudar a otros, ¿no? Total, que yo decidí hace poco, creé un proyecto que tiene que ver con eso, ¿no? Con contar historias de gente normal que yo creo que son excepcionales. Y me había estado engañando, preparándose esta presentación, hasta que caí el otro día cuando me dijo, oye, ¿cómo te presento? Oye, ¿qué título le ponemos? Dije, joder, pues yo voy a contar lo que me ha ocurrido a mí en la vida, ¿no? Porque eso es para lo que me llevo preparando pues 42 años. Bueno, he mezclado bastantes cosas porque me propuse no preparar la presentación porque soy una persona extremadamente autoexigente y perfeccionista y sabía que iba a liar la de Dios. Entonces lo que me apetecía era hablaros de verdad, desde el corazón. ¿Os llegue o no? Pero al menos contaros lo que a mí me ha ocurrido, lo que yo he sentido y lo que me ha pasado, ¿no? Y la ingeniería pues me enseñó muchísimas cosas. O sea, gracias a la ingeniería tengo una habilidad que es resolver los problemas súper rápido, súper rápido. O sea, contáis un problema vuestro ahora mismo y lo tengo resuelto, o sea, creo, os diría cómo yo lo resolvería de un modo súper rápido. Pero claro, eso es lo que me ha llevado a donde estoy, por no parar a pensar, ver cómo te sientes, ver qué supone, ver todo ese coste, ¿no? Y una de las cosas que os quería transmitir es que en la universidad estáis muchísimos años y nadie os enseña todo esto que acabamos de hablar, ¿no? Nadie os dice, oye, ¿qué material sois? Ni idea. Bueno, coño, pues coger el guante y pensarlo. No tenéis nada que perder. Porque una vez que sepáis qué material sois y qué estructura queréis ser, podréis analizar qué fuerzas podéis resistir. Y cuando sepáis qué fuerzas podéis resistir, podréis decir, oye, ¿esta estructura tiene que resistir estas fuerzas o son mucho mayores, ¿no? Porque si yo este edificio lo planto en México, ¿va a funcionar? Pues ya os garantizo yo que no va a funcionar. Funcionará hasta el día que llegue un terremoto y veremos qué partes pues empiezan a dejar de funcionar, ¿no? Una vez que sabéis las fuerzas a las que vais a tener que estar sometidos, pues podéis tomar soluciones, os podéis preparar para ellas. Pero si vosotros, por ejemplo, no soportáis que os falten el respeto, igual hay momentos que si quieres llegar a una determinada posición, pues que os van a faltar el respeto. ¿Es injusto? Injustísimo. ¿Hay derecho a eso? No, ninguno. Pero tiene el coste que tiene, ¿no? Y luego el último aspecto serían los coeficientes de seguridad, ¿no? Los han enseñado los coeficientes de seguridad, ¿no? El hormigón no se comporta igual si va a estar en una estructura aérea, si va a ser un tanque, si va a contener un determinado líquido o si va a estar metido en el terreno. Eso lo tenéis que conocer porque si un día vas a un sitio donde igual te van a meter mucha caña, tienes que saber hasta dónde quieres llegar tú. Porque si no lo sabes, pues llegará un momento que reventarás. Y
justo antes hemos estado tomando un café y le he preguntado, oye, pero dime que aquí no dan ninguna asignatura, ¿no?, de temas de salud mental, bueno, más que nada de gestión emocional, ¿no?, diría yo, más que salud mental, esto no es salud mental. Digo, porque ahora como llegue y me digas que tenéis 3 asignaturas, pues salgo corriendo, ¿no? Por un lado me alegro de que no las haya, ¿no?, porque así tiene más sentido la charla que os estoy dando. Pero me parece una pena que os están enseñando, que nos han enseñado, estando ahí, cómo diseñar las mejores estructuras en cualquier parte del mundo, conocer las normativas, saber o anticiparnos a qué va a ocurrir y resolverlo, porque eso es lo que hacemos los ingenieros, nos anticipamos a todo eso y lo resolvemos, pero nadie nos enseña a decir, hostia, cuando ocurra esto, cómo hay que comportarse, ¿no? Hay una ventaja en todo el nivel, dentro de las estructuras, ¿vale? Porque cada uno de los que estamos aquí, pues somos como somos y ya está. Y me podéis preguntar, hostia, pero si yo hoy soy esta estructura pequeña, ¿no?, como sea, una casa de 2 pisos, que es una torre, tengo un problema importante, ¿no? Y dentro del mundo industrial hay una cosa que se conoce como revampings. Tú puedes tener una estructura que cumplió su función durante muchos años y cuando de repente hay una planta que hacemos adicional y tenemos que pasar un montón de servicios por ella, lo primero que hacemos es este estudio que os acabo de proponer. Miramos qué estructura es, cómo es, de qué material está hecho, cómo se calculó, qué fuerzas tenía que soportar. Y una vez que lo tenemos eso todo definido, descubres que la estructura estaba mal diseñada, descubres que la cimentación no funcionaba, pero a lo mejor ha aguantado 50 años. Ya te planteas qué cargas tiene que resistir ahora y entonces lo tienes que resolver todo, ¿no? Y eso es de las cosas que es una pena que no os las enseñen. Pero la suerte que tenéis es que las conocéis todas, de seguro de todo lo que os he dicho, a ninguno suena raro. Entonces algún día, si le dedicáis el tiempo, porque requiere muchísimo tiempo, podéis dibujar vuestro espectro de respuesta y cuando venga un terremoto, pues no sé si lo vais a resistir o no, pero hostia, al menos estás preparado para ello. Lo que está claro es que si no haces todo eso y un día llega, lo que ocurra, pues nadie lo sabe, ¿no? Así que os invito a todos, ya suenan 10 minutos, os invito a todos a que le dediquéis un poco de tiempo. Sé que es muy difícil, llevamos una vida súper rápida, pero dediquéis un poco de tiempo de verdad y sobre todo que no os mintáis, ¿no? Y por último ya la pregunta, ¿no?, de por qué estás aquí, ¿no? Yo sí realmente tengo que responder de verdad por qué estoy aquí, os diría que porque es mi sueño, siempre dar una charla, hablar con gente joven, explicar lo que te ha ocurrido y no por el hecho de verdad de inspiraros, porque si he aprendido algo es que lo tenéis que vivir todos vosotros. O sea, los errores que yo he podido cometer, las hostias que yo me he dado, no pretendo que ninguno de vosotros las cometáis, porque las tenéis que cometer, pero al menos que por una hora de vuestra vida seáis conscientes de que eso ocurre. Porque si yo llego aquí y os digo, pues mira, soy Stinger, y dices, hostia, es la hostia, ¿no? Pero es que tiene una cara B. Entonces, si yo realmente respondo a la pregunta de por qué estoy aquí, yo creo que el motivo principal es porque si hoy estuviera ahí Hugo, probablemente me sentaría a su lado, le abrazaría y le diría que se hiciese esta pregunta, que deje de cumplir las expectativas de los demás y que siga su corazón. Porque suena algo súper obvio, pero cuando haces algo desde el corazón, que os decía antes, ¿no? Cuando llamé a ese chico y me fui a esa empresa, y estaba aterrado, digo, voy a durar yo aquí 15 días, ¿sabes? Cuando cogí el testigo y me fui a Estados Unidos, todas esas cosas, cuando te das cuenta, las has hecho desde el corazón, y estarán bien o mal, pero os garantizo que de todas ellas, yo no me arrepiento de ninguna. Y si estoy aquí es para decirle a ese Hugo, oye tío, confía ya en ti. Oye Hugo, deja de sentirte pequeño o un fracasado, y mira lo que 20 años después has sido capaz de hacer en algo que no era lo que tú querías. Y claro, no es fácil, ¿eh? No es fácil subirse aquí y ver que han pasado 20 años y darte cuenta de eso, ¿no? De hecho, y ya termino con esta anécdota, el día que presenté el proyecto de fin de carrera aquí, porque de hecho esta universidad es la que me ha permitido llegar a donde estoy. Si yo no hubiese estado en esta universidad, si no hubiese estado trabajando en esa empresa que tanto aprendí, y la verdad que no lo digo porque esté él delante,
sino porque es donde realmente aprendí qué es la ingeniería. Si no fuese por todo eso, pues se me ha olvidado lo que se iba a decir. Así que si me viene os lo digo. Y nada, os dejo ya en paz, que ya es demasiada historia. Si tenéis alguna duda, pues oye, preguntarla y ojalá que os pueda ayudar un poco a reflexionar, ¿no? En el presente y en el futuro. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Pues si no tenéis ninguna no pasa nada, ¿eh? No os agobiéis. Sí, dale, por favor. Sí, puedes rechazarlo, claro. Claro, pero, o sea, tú al final puedes rechazar cualquier cosa, ¿no? Eso depende de ti. De hecho, una de las cosas que ahora ocurre con vosotros, con la generación nueva, es que... Esto igual no te gusta que lo diga. Es que tenéis claras muchas más cosas que nosotros. Nosotros en nuestra vida queríamos un trabajo y ganar mucho dinero, al coste que fuese, ¿vale? Vosotros ahora, por ejemplo, esos temas de, hostia, yo estoy muy quemado, tú lo acabas de decir, puedes rechazarlo. Dependerá de ti si puedes dejar de decir que eres ese líder de estructuras y que rechazas estar en esa posición, ¿no? Antes remarcaba eso porque no es habitual que estés en un proyecto, te lo asignen, ocurra lo que ocurra dentro del proyecto y luego te reasignen otro, ¿no? Son proyectos de demasiada envergadura y sueles terminar súper quemado, ¿no? De hecho, yo creo que sería obligatorio, una vez que haces un proyecto de esos, luego salir. No tiene sentido hacer 2 o 3 proyectos de esos. Pero es muy difícil de salir por la posición, porque a todos nos gusta... O sea, una vez que conseguimos algo, por ejemplo, un ejemplo muy absurdo, ¿no? Si tú consigues un iPhone hoy y mañana te tienes que comprar un teléfono de teclas, pues ¿cómo te vas a sentir, ¿no? ¿Cómo te va a hacer sentir eso, ¿no? Si te hace sentir fenomenal, pues oye, esa es muy buena señal. Hay gente que es capaz de dejar esas posiciones y sentirse fenomenal, no era mi caso, ¿no? Yo sentía que perdía mi vida. Hay una anécdota, la pensé en contárosla, pero se me ha olvidado, un millón de cosas que me habría encantado contaros, seguro. Pero mira, en la crisis del 29 de Estados Unidos llegó, todo el mundo se quedó sin trabajo y entonces la gente se reconocía muchísimo con su trabajo y su dinero, ¿no? Y cuando perdieron su trabajo pensaron que habían perdido su identidad y se empezaron a suicidar todos. Y pues vosotros diréis, qué locura, ¿no? A mí no me parece ninguna locura. O sea, cuando tú de repente ves un abismo, a mí no me parece una locura. O sea, me parece una locura que la sociedad tenga que vivir eso, pero como ha estado educada y a lo que va dirigido, es normal, ¿no? A nosotros, a mucha gente nos han enseñado eso, a identificarnos con tanto nuestro trabajo y nuestro dinero, ¿eh? Yo me valoro con mi posición de trabajo, o me valoraba, hasta que tuve ese accidente, ¿no? Bueno, miento, hasta 1 año y medio después de tener ese accidente, que es más o menos hoy, ¿no? Yo me valoraba con mi posición de trabajo y con mi dinero. O sea, yo si hoy vengo aquí en un Porsche Taycan de 150.000 euros, me siento de un modo que si vengo en la bicicleta de Bicimad. Y no he venido ni en uno ni en otro. Y es un desastre, porque eso es un desastre, ¿no? El que la gente se sienta así, pero ocurre. ¿Puedes rechazarlo? Sí. Pero tienes que ser súper valiente, ¿eh? Para rechazarlo. Ojalá que si a vosotros os pasa, seáis capaces de parar, ¿no? Mira, una de las cosas importantes, antes os decía que si aprendí una cosa en estos últimos años, es que como que la vida quería callar mi voz, ¿vale? De hecho, me ocurren cosas muy extrañas, que no os voy a contar porque vais a pensar ya que estoy fatal. Tiene que ver con la voz. De hecho, hoy me he levantado afónico y no he hecho nada especial, ¿no? Hoy me he levantado afónico. Hoy yo, por ejemplo, sentí antes de venir como... ¿Alguna vez os ha pasado que estás con amigos y de repente llega un amigo gracioso y te agarra por detrás fuerte que no te puedes ni mover? Pues así me sentía yo, porque al final te estás enfrentando a cosas tuyas tan extremadamente personales y tan dolorosas, porque son súper dolorosas, que tu propio cuerpo quiere impedirte que lo saques. ¿Y qué te hace? Pues te genera afonía, te genera dolor. Es muy loco, pero bueno, si os centráis en escucharos, igual lo veis.
Nada, ojalá no estéis en esa situación de tan quemados. ¿Algo más? ¿Alguna cosa más que...? Sí, por favor. ¿A día de hoy sigues dedicándote a las estructuras y a A día de hoy sí. En 2 meses te lo digo, no lo sé. A día de hoy sí, en 2 meses tengo que tener una conversación bastante importante y vamos a ver qué pasa. Ahora si me preguntas, ¿es mi sueño, es lo que quiero del...? No, hay otras cosas. A mí me encanta, soy una persona extremadamente creativa, me encanta crear historias, me encanta... Todo el tema de hacer vídeos me fascina, ayudar a los demás. Es algo que me gusta muchísimo, ¿no? Y la ingeniería me ha encantado. De hecho, en esa primera empresa que estuve, os podía decir todos y cada uno de los proyectos que hice, los nombres, porque lo amaba, o sea, me gustó muchísimo y aprendí mucho. Me seguiré dedicando al nivel que seguramente de otro, si me dedico sería de otro modo. No lo tengo claro. No te puedo responder esa pregunta. Nada, a ti. ¿Tú ibas a preguntarme algo? Sí, era un poco lo mismo. Y si nos podías contar un poco más del proyecto ese que has dicho de contar historias y cómo lo compaginas con la ingeniería. Hostia, buena pregunta. Bueno, es difícil de compaginarlo. El proyecto al final, lo que yo quiero hacer es, conozco muchos casos de gente pues, que son normales como nosotros. A ver, una facilidad que tengo yo con la gente es que con mis equipos de trabajo lo descubrí, con esas 100 personas, y es que iba a sus mesas, yo era su jefe, No lo olvidemos en ningún momento, o sea, yo podía coger y los sacaba de ahí, ¿vale? Y si salían de ahí, pues... Y de repente le decías, hola, ¿qué tal? No sé qué, hablabas 2 cosas y te empezaban a contar unas cosas que eran auténticas barbaridades, pero auténticas barbaridades que habían tenido que vivir o que estaban viviendo, cómo se sentían, y entonces me sorprendía bastante, ¿no? Y eso es lo que me hizo pensar hace años, de decir, hostia, es que qué historias, ¿no? Tenemos la gente, ¿no? Yo no me he dado cuenta de la mía, no tenía ni idea. Y entonces se me ocurrió lo de crear el proyecto y es que lo he empezado con él como hace unos meses, tampoco mucho más. Y de hecho grabar el primer vídeo me llevó como 4 o 5 meses, hasta que me puse delante de la cámara, me apasiona la cámara, hasta que me puse y te pones a contar determinadas cosas, ¿no? Porque al final estás contando cosas muy personales, ¿no? Mira, una de las cosas que contaba, a mi mujer, mi mujer yo creo que sigue sin entender todo esto, pero lo respeta. Y después de 1 año y pico, el día que noté que lo había entendido fue un día que me mandó un vídeo. Ella me preguntaba, ¿qué tal estás? Y yo decía, pues mal, o pues bien, y a veces decía, oye, pues estoy bien porque parece que eres un cenizo, ¿no? Pero un día me mandó un vídeo, que el vídeo era muy sencillo y decía algo así como, la depresión es esto, y apareció un tío, una persona, ¿no? Personas tiradas en una habitación llorando, que es a lo que estamos todos habituados, pero la depresión también es esto, ¿no? Y veías gente de fiesta, gente con los amigos, gente con lo... yo no estaba en ese punto, yo lo definiría como entre la tristeza y la depresión, ¿vale? Porque me gusta respetar mucho la palabra depresión. Sí que sé lo que es la fatiga crónica y estar durante 5 o 6 años, cada día que te levantas, no quererte levantar de la cama, no quererte levantar, o sea, literal, ¿eh? Y al final hacer el esfuerzo titánico por coger a tus hijos y llevarles al colegio, ¿no? Y solamente ese recorrido, esa hora y media, es como correr una auténtica maratón, ¿eh? Entonces es complicado. Entonces el proyecto está arrancando ahora mismo. ¿Y cómo lo compagino? Pues con mi tiempo libre, quitándome horas de sueño. Ya creé otro proyecto en 2016 que era, en este afán de que me salía todo a poco, que un proyecto se llama Soñamos Juntos, si bicheáis lo podéis encontrar, contra el cáncer infantil, y lo que hacía era retos de ultradistancia para recaudar fondos. Y cuanto más, y yo creía que cuanto más grande era el reto, pues más dinero íbamos a recaudar, y pues tampoco era así, ¿no? Y lo arranqué en 2016, ¿no? Y era un proyecto súper bonito, me jugué la vida como en 4 o 5 ocasiones, ahora me avergüenza bastante, porque al final lo que hice fue nunca escuchar a mi cuerpo y a reventar, ¿eh? O sea, de atravesar desiertos, de hacer auténticas barbaridades, ¿no? Y ahí empecé con ese mundo de contar historias y hacer documentales. Se lanzaron en la Liga Sport TV, o sea, se hicieron cosas muy bestias, muy bonitas, pero al final en ningún momento estaba escuchando lo que yo deseaba hacer, ¿no? Y ahí lo compaginaba pues quitándome todas las horas de sueño que podía, ¿no? Trabajo, responsabilidad, proyecto, entrenar con la bici, hijos. Y probablemente en aquella época os lo habría dicho súper orgulloso y ahora os lo digo y me da bastante vergüenza decirlo, ¿no? Porque al final te das cuenta del daño personal que te has llegado a hacer.
y es difícil. Así que bueno, por eso tendré que responder en 2 meses a esa pregunta para ver cómo lo compagino. ¿Algo más? ¿Os sorprende que alguien nos cuente esto? ¿Os sorprende? Oye, no sé cómo os presento, pero cuando os presentó Juanma, oye, viene este chico, tal, ¿qué esperabais? ¿De qué íbamos a hablar? Pero no os dé vergüenza, venga, hombre. O sea, ¿qué esperabas que os iban a contar? ¿De, perdona? Yo no pensaba que era terremotos de verdad. ¿No dijiste la parte de personales? De paréntesis, desde el punto de vista personal, y luego dije, no es una charla técnica. Ah, pues yo pensaba que era como que viene un terremoto que hace un movimiento, pero no desde el punto de vista técnico. Sería pensando en mi cabeza que era terremoto. Esto además le puede pasar a cualquiera, no tiene yo creo que nada que ver con que tú seas líder o hayas sido líder y hayas tenido un puesto, también puede pasar a otros niveles. Claro, Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar en esta escuela, no sé si fue aquí o en la superior, yo hice aquí este curso, hice la ingeniería técnica, y luego curso de adaptación y curso en la superior. No sé si fue aquí o allí. Si fue aquí, fue en el año 86 cuando entré, que el bedel que había, que era el bedel jefe, que le conocía tal, ¿no? Tenía el pelo blanco tal, a los pocos meses de tal, se fue de baja, estuvo de baja mucho tiempo, y le pregunté, ¿y este hombre qué tal? Y no, está de baja por estrés. Y yo dije, ¿un bedel baja por estrés? Yo de verdad, digo, pues estar ahí todos los días sentados, ¿cómo podrás tener baja por otra cosa, no? Yo no entendía cómo tenía baja por estrés. Después de muchos años yo lo puedo entender cada uno a nuestro nivel, tenemos nuestras expresiones, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros estrés. Entonces digo que yo perfectamente yo a aquel hombre le entiendo ahora, ¿vale? Y esto puede pasar en todos los niveles, no hace falta que seas líder. No. Por eso os comentaba, ¿no? Esa parte tan importante de saber qué tipo de estructura, bueno, es el juego de palabras, ¿no? Estamos para al menos hacer algo ahí. ¿Qué estructura sois? Porque una vez que tú sabes qué estructura eres y qué puedes, sobre todo, qué puedes soportar, qué fuerzas puedes soportar, pues si ese bedel, imagínate, sabe, pues igual le tendría que haber puesto el pie, parar los pies a alguien, ¿no? Igual le tendría que haber dicho a alguien, oye, no me hables así, que me haces sentir una mierda. O sea, por muy fuertes que seamos todos, si alguien te menosprecia, hostia, duele. Si yo ahora de repente os empezáis a, no sé, estoy haciendo la presentación con algo tan personal y os empezáis a reír varios por otra historia, yo igual empiezo a decir, hostia, se están riendo de mí, les parece... Y te puede hacer sentir... Y puede ocurrir y no pasa nada, quiero decir, o sea, no... Una vez que te conoces y es muy difícil, pues joder, puede ocurrir. Y por supuesto que puede ocurrir a todos los niveles, claro. El mío fue un extremo. Lo que os quiero enseñar es que es un extremo y ojalá hagáis como... ¿Cómo te llamas tú, perdón, que me has preguntado? Pablo. Ojalá que si os ocurre, o sea, hagáis como Pablo, oye, yo renuncio. No me refiero tampoco a la facilidad que hay ahora de renunciar a todo, ¿eh? Llegamos, empezamos unas prácticas, oye, ¿te quieres quedar aquí a trabajar? No. Y te empiezas ahí a agobiar. O sea, no me refiero ni un extremo ni el otro, ¿sabes? Me refiero que si tú te conoces y sabes cómo eres más o menos, pues puedes saber cuándo hay que parar los pies. Y esto os ocurre, pero en el ámbito entre compañeros, ¿eh? Seguro que estáis en un grupo y siempre está el típico que le ocurre no sé qué y os hace sentir a lo mejor mal. Pues preguntaros por qué estáis ahí, ¿no? Algo tan básico como eso y os puede hacer daño desde los amigos. O sea, es que no tienes que ser el super jefe. Lo que yo os quería demostrar, bueno, los que yo os quería traer, aparte que es mi historia y nada más, no hay más, es que tú puedes llegar a una posición que esperamos a veces que cuando llegas a eso es como que la vida es redonda, es feliz, es toda una maravilla, ¿no? O no, si no te has hecho las preguntas adecuadas antes, en mi caso yo no me las hice porque nadie me enseñó a hacerlas y no las respondí, y sobre todo muchas de ellas cuando me las hice las respondí y me mentí a mí mismo, pues ocurre esto, ¿verdad? Y ocurre a todos los niveles, sí. Pues nada, a vosotros. Pues nada, lo dejamos.
¿Eh? Sí, se ha grabado yo creo todo. Sí, muy bien, vamos a ver aquel.